Hola, mi nombre es Miriam, soy la de la casita de Puchis y entonces, ok, para hoy voy a hacer a Doctor Strange, a petición de mi esposo. Voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre. Sé que suena a disco rayado, pero como entra gente nueva, tengo que echarme el speech otra vez, pero no se preocupen, por mí no hay problema. Pueden tejerlo con cualquier tipo de estambre, eso dependiendo al gusto de cada quien y a la posibilidad de cada persona. Entonces, yo uso este estambre porque es más barato y me rinde más. Entonces, no uso con marca porque lo compro a granel. Les dejo en mi lista de videos, ahí aparece la tienda donde los compro. Ella hace envíos a toda la República Mexicana o las que vivan aquí por Gualupita, en Toluca. Les dejo la dirección para que la visiten. De hecho, ese pueblo se dedica mucho al estambre y me gusta mucho ir ahí. Creo que todas se volverían locas ahí, porque de veras, entrar a la tienda y ver tanto estambre y por granel y por marcas, porque también venden marcas, no, es una locura. Ahí lo que hace falta es dinero. Ok, entonces vamos a necesitar color carne para las partes de la piel, que son la cara y las manos. El blanco y el negro, este es para el cinturón y para el cabello, y el blanco es para el cabello, sus canitas. Luego, el rojo es para la capa y el azul. Voy a usar dos tonos de azul. Uno, el azul fuerte para las botas y este tono de azul para el traje. Lo que estoy viendo es si voy mezclando los dos tonos porque debajo del como traje que trae lleva una vestimenta en este tono de azul y luego lleva como los Jedi, como una batita blanca, pero en este caso es azul. Entonces voy a voy a tratar de jugar con los dos tonos. Yo lo iré explicando para que se vea diferente y se vea la profundidad del muñeco, porque si le pongo el mismo tono no se va a distinguir. Entonces voy a hacer eso. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a usar dos botones para los ojos y el relleno. Creo que es todo. Ay, es que amanecí con el dedo lastimado y me duele. Vamos a comenzar. El muñeco va a medir más o menos como unos 23 centímetros de alto a 25, dependiendo cómo tejan. En mi caso es porque tengo estambre angorita, pero si tú usas uno más grueso, ahí sí no sé qué tanto varía el tamaño y el número del gancho. Y también al pulso de cada una. Pero más o menos va a salir entre 20 y 25 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio al tutorial con los brazos. Ok, voy a comenzar la manita con el color carne. Y vamos a empezar con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Por si no lo menciono, así lo voy a hacer. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Cuando digo los tejo y regreso es momento para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que estoy dando y luego le des
play cuando termines de hacer la indicación que acabo de dar. ¿Ok? Es que muchas personas me dicen que lo sienten que voy muy rápido, pero es que si no le hago así, el video me queda muy pesado y tarda mucho en subir. Ok, terminé la vuelta 2. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Ay, espérenme. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 voy a cambiar el color a color azul, al tono más claro. Entonces voy a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 a la 15 es punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Cuando termine la vuelta 15 vamos a rematar y comenzamos la segunda manita. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé los dos bracitos, entonces lo que voy a hacer ahora son las piernas. Entonces, vamos a empezar pero con el azul fuerte. Tiene las botas en color azul, pero quiero que se distinga entre un tono y el otro. Y se vea de dónde empiezan las botas y dónde empieza el traje. Por lo que he estado analizando, el traje es como todo azul y encima lleva una bata, como las de Jedi. Entonces voy a hacer todo el cuerpo en este tono y después hacemos la batita aparte, ¿ok? Vamos a empezar. Voy a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 puntos bajos, 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Ay, 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 ay. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos. Los voy a agarrar así, los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Ahí voy. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo. Vamos a tejer 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí vamos. En la vuelta 8 voy a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2,
3, 4, 5, 6. Y voy a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y hago una disminución 3 veces. En la vuelta anterior me quedaron 18 puntos y en esta me van a quedar 15 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Vean, no hay pierde. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la 10 a la 12. En la vuelta 13 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Y así terminamos la piernita. Cada vuelta va a ser de 15 puntos bajos. ¿Ok? Van a ser la segunda piernita, pero la segunda no la rematen. Solamente rematen la primera, ¿ok? Para poderlos unir. Entonces, tejo la segunda pierna y regreso para que unamos y empecemos el cuerpo. ¿Ok? Entonces, de la 13 a la 18, punto por punto, no rematen en la segunda pierna, la primera sí, y regresan cuando ya tienen las dos piernitas. ¿Ok? En la vuelta 19 vamos a unir las piernas. Voy a tejer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas y hago esto. Alineo la otra piernita y clavo. Y voy a tejer 15 puntos bajos que son los de esta segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer las 3 cadenas. Bueno, voy a tejer 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 2, ay, 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 3, y luego me voy al que sigue de acá. Son 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro la cadena. Cierro la vuelta. Y vean, ya los uní. En la vuelta 20 voy a hacer punto por punto. Empiezo con los 10 puntos bajos. Aquí voy. Es momento para invitarlos a que se suscriban,
que me regalen una manita arriba y me dejes un lindo comentario. Eso me ayuda a que YouTube me recomiende. Miren, aquí en donde tejí las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí, espérenme. Ay, es que no veo. Ahí está, pero ok, hago 3 puntos bajos. Hoy no quiere, ahí está. Hago 1, así, sí, 1, 2 y 3. Ay, ahora que traigo, ay, no le atino. Déjenlos, hago, pero son los 3 puntos bajos. Es que no alcanzo a ver. Ok, ya pude tejer los 3 y luego 5 puntos bajos. 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, espérenme, que se me enreda el estambre. 9. No, hoy ando. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y aquí hago los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Hicimos 36 puntos bajos. Es punto por punto. De la vuelta 21 y 22 voy a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Punto por punto lo tejo y regreso. ¿Ok? No hay pierde. En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, la disminución y luego 4 y una disminución. Así, sí voy bien. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Dejen marco porque siempre me pierdo. A ver. Ok. Lo tejo punto por punto de la 24 a la 27 y regreso. ¿Ok? 30 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
En la vuelta 32 vamos a unir los bracitos. Tejo 2 puntos bajos. Vamos a partir el brazo a la mitad y lo atravieso con el gancho. Lo vamos a unir por 4 puntos. ¿Ok? 2, 3, 4. Y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y agarro el otro brazo y lo parto a la mitad. Lo clavo y tejo 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está. Ahí está. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. En la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Luego una disminución. Luego un punto bajo. 2 disminuciones. Ahí va. 1, 2. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Me va a dar un total de 13 puntos. ¿Ok? Relleno y regreso. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, una disminución, luego 6 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 12 puntos. Cambio el color y regreso para hacer el cuello. En la vuelta 36 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos y en color carne. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Son 12
aumentos y nos da un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Así. Y va a quedar así. Ok, en la vuelta 38 voy a tejer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. A partir de esta vuelta vamos a hacer todo en el punto completo. No voy a agarrar cadena ni nada, sino es punto completo y hago un punto, un aumento. ¿Sale? Ok. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Yo lo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, tejo las 10 vueltas y regreso. Punto por punto de la vuelta 41 a la 51. En la vuelta 52 voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, es momento de poner el sostén de la cabeza. Este es un palito de banderilla. Ahí está. Yo lo que hago es que le pongo resistol. Bueno, no resistol, es silicón líquido para que agarre un poco y no se caiga al manipular el muñeco. Si este muñequito es para un bebé, yo te sugiero que no lo pongas. ¿Ok? No lo pongas porque puede ser peligroso por el niño. De que la punta o algo. Y vean, ya quedó. En la vuelta 54. Y ya voy rellenando. Voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces
y me va a dar un total de 30 puntos. 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo hacemos y regreso. En la vuelta 58 voy a hacer puro disminución, puro descuento iba a decir, pura disminución. Son 6 disminuciones, la termino, rematamos y ahí está. Remato y unimos el hoyito, lo cerramos, ¿ok? Rellenen lo más que se pueda para que quede durita la cabeza. Entonces, lo hago y regreso. Ok, ya quedó el muñequito. Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cabello o hacemos la vestimenta. Dejen veo la foto. Ok, la vestimenta serían 2 tiras grandes en el tono fuerte. Ok. Creo que ok. Vamos a hacer una como batita porque veo que atrás está como faldón y adelante está abierto. Entonces voy a ver. Hago 24 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Entonces, vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena voy a tejer 4 punto por punto. ¿Ok? Son 24 puntos bajos. Este lo voy a tomar como la segunda vuelta. Los tejo la vuelta 2 y 3, punto por punto y regreso. 24 puntos bajos. Cuando terminen, giren el tejido. Suben con una cadena y siguen con los 24 puntos bajos de la tercera vuelta. Acuérdense que la primera vuelta son las 24 cadenas más una. ¿Ok? Para no hacernos bolas. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, terminé la vuelta. Volteo el tejido, subo con la cadena y otra vez. Punto por punto, 24 puntos bajos. Es la vuelta 3. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. 5 cadenas, 3, 4 y 5.
y brinco. 1, 2, 3, 4 y 5. Y empiezo con 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago 1, 2, 3, 4, 5 y brinco. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giro el tejido y en la vuelta 5 voy a hacer 24 puntos bajos. En las cadenas voy a tejer ahí punto por punto. 5 puntos bajos en cada cadena. 2, 3, 4 y 5. Y sigo tejiendo normal. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Doy la vuelta y en la vuelta 6 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 7 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? A ver, espérenme. Vamos a medir para que se den idea de cómo va a ir esto. Sé que la manita se ve como que muy gorda, pero sí entra. Miren. ¿Ok? Y entonces va a quedar así. A ver, el otro bracito. Ahí está. Y vean. Voy a hacer que quede como, ¿saben qué? En la vuelta 6 vamos a hacer punto por punto. No lo voy a hacer con 3 puntos bajos, sino es punto por punto. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 6, 7, 8, a la 8 vamos a tejer punto por punto, de la vuelta 6 a la 8. ¿Ok? No, y qué bueno que se me ocurrió medir, porque si no, me la sigo y sale un poquito fuera de proporción. Ahí está. Entonces, vean. Sí va a cerrar como un chalequito hasta aquí, como por aquí. Y de aquí vamos a aumentar otra vez. Entonces, ahí está. ¿Sí? Y hacemos esto. Entonces, de la vuelta 6 a la 8, vamos a tejer punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer una vuelta más. Y hagamos que la vuelta 9 también sea punto por punto. Porque quedó muy cortito, entonces voy a ponerle de la 9, no, de la 6 a la 10. Vamos a meter 2 vueltitas más y regreso. Entonces nos falta la vuelta 9 y 10 y regreso. Ok, en la vuelta
11 y siempre dije 6 de la vuelta 6 a la 10 y no es cierto, era de la 7 a la 10, pero ahorita lo pongo en el video para que no se confundan. Entonces en la vuelta 11 voy a hacer esto. Dejen, veo la foto y voy a hacer una cadena y voy a hacer un aumento, no, 2 puntos bajos, un aumento, otra vez, ¿sí? 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta y regreso. Quiero que se haga un vuelito, pero adivinen qué, voy a marcar la vuelta anterior, la vuelta 10, para que después tengamos la referencia para poner el cinturón que lleva, ¿ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 12 voy a tejer de la 12 a la, ¿qué será bueno? 20. Vamos a tejer hasta la 18 y vemos cómo funciona el tamaño, ¿sale? Entonces, vamos de la 12 a la... No, mejor a la 20. Vamos a hacer punto por punto. Y dejen ver, porque necesito hacer esta vuelta y voy midiendo. Si no, voy a hacer modificaciones, pero creo que sí voy bien. Es que quiero que quede como falda la parte de la cintura para abajo. Y que podamos, que se vaya medio cerrando. No totalmente, pero sí que se vea como una capa. Dejen, termino esta vuelta, lo mido y regreso. Vean, ya quedó. Entonces sí vamos bien. Entonces, aquí es donde va a ir el cinturoncito. Vamos a tejer hasta la vuelta, voy en la 12. 12, 14, 16, 18, 20. Hasta la vuelta 20. Lo tejo y regreso. Ok, vean cómo se ve. Ok, llegué a la vuelta 20, entonces voy a rematar. Y ya voy a quedar, ay, de la emoción hasta deshice un punto, pero ok. Ahí está, vamos a rematar. Y ya quedó, ok. Nada más nos falta hacer el cinturón. Y vean, va así. No le quito la marca para que vaya ahí el cinturón, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer la capa. ¿Sí? Vamos a hacer la capa y para eso necesitamos el tono rojo. Dejen, recojo un poquito mi tiradero y regreso. Ok, la capa. La capa la voy a hacer en este tono de rojo. Y vamos a empezar con 23 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 más una. Luego, necesitamos separadores. Ay, espérenme. Necesito separadores. Uno. Dejen saco más porque me faltan. Ok, ya encontré los separadores estos. Y entonces en la segunda cadena vamos a empezar a tejer. Tejo 3 puntos bajos a partir de la segunda cadena. 2, 3 y un aumento. Ok. Ay, espérenme. Y marco en medio del aumento.
Luego tejo 3 puntos bajos otra vez. 1, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Y vuelvo a marcar el aumento que hice, en medio del aumento. Luego, ¡ay! ¡Qué fea mosca! Luego voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, ¡ay! 4, 5 y 6. ¿Ok? Y hago un aumento. Marco otra vez el aumento en medio de los aumentos. Luego hago 3 puntos bajos. A ver, espérenme que aquí me brinqué uno. Es 1, 2, 3 y un aumento. ¿Ok? Y vuelvo a marcar. Y luego hago otra vez 1, 2 y 3. Ay, creo que conté mal las cadenas, pero no importa. Vean. Ay, no, sí, miren, sí quedó. Ok, entonces le damos la vuelta. Dejen, guardo estos. Giro el tejido. Y en la segunda vuelta voy a hacer de la vuelta a las 2 a la 4, voy a tejer donde está la marca, hago un aumento. Lo demás son puntos bajos. Vean, hice el aumento y subo la marca otra vez en medio del aumento. Otra vez tejo los puntos bajos hasta la marca. Ok. Aquí llegué a la marca, hago un aumento. Quito el marcador y pongo en medio del aumento la marca. Y así lo hago. De la vuelta 2 a la 4 lo tejo así y regreso. ¿Ok? Tiene que salirnos como una media capita y ya de ahí vamos a jalar la capa, lo largo de la capa. ¿Ok? Entonces, llego a la marca y hago un aumento. Subo la marca y sigo así. ¿Ok? Cada que termine la vuelta, volteo el tejido y vuelvo a empezar. Lo tejo de la vuelta 2 a la 4 y regreso. Ok, vean, ya llegué a esta parte y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a la parte donde llega el hombro. Voy a hacer un punto deslizado, no hago cadena. Luego hago un punto deslizado. Hasta llegar a la marca del aumento. Aquí. Quito el marcador. Y subo con una cadena y empiezo ahí mismo un punto bajo. Y tejo un punto bajo hasta esta marca, hasta la última marca. Entonces, tejo punto por punto hasta la última marca y regreso. Y voy quitando los marcadores. No hago aumentos. ¿Ok? No voy a hacer ya aumentos. Es punto por punto. Y vean. Si quieren, no, miren, sí se distingue.
Les iba a decir que si querían marcamos la orilla para no perdernos, pero no, sí se ve. Quito la marca y sigo tejiendo. ¿Ok? Hasta la marca. Vean. Ahí. Y llegué a la marca. Ay. El último punto. Quito la marca. Volteo el tejido. Y voy a hacer punto por punto. Voy en la vuelta 6. Y entonces, de la vuelta 5 a la 25 vamos a tejer punto por punto. ¿Por qué? Porque la capa es más larga que la batita. Entonces le voy a meter 5 vueltas más. Y vean. Quiero terminar esta vuelta para enseñarles cómo va quedando. Porque tiene estas orillas van así. Como que cubre los hombros. Ay, esta mosca horrorosa me da ansias. A ver, ok. Y miren, ya llegué a la vuelta, al último punto. Y se va a ver así. Ahí está. Entonces, veamos. Vean. Hasta aquí va a llegar la capa. Ay, perdonen la mosca. Hasta aquí llega la capa, hasta el hombro. Y de aquí va a bajar. Pero esta parte nada más va a quedar así como cubierta. Nos falta un poquito el cuellito de arriba, pero primero terminamos la parte de abajo y luego hacemos el cuellito de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, vamos bien, vean, y aquí se va a hacer así la capa, hacia acá. Entonces, lo tejo de la vuelta 5 a la 25 y regreso. Ok, vean, ya quedó, ya la medí y vean, ya quedó hasta acá, abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuellito de la capa. Voy a hacer un anillo, una cadena, sin jalar, sin soltar las puntas. Jalo y se hace una orejita. Entonces, ¿qué hago? Según yo, nos quedan... Ay, Dios, esta mosca ya me tiene hasta el gorro. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Son 10, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cuello a partir de la orillita. Sí, vamos a hacer la de la orilla. Aquí. Entonces, jalo, o sea, clavo ahí en la orillita y jalo la orejita. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y entonces voy a tejer puntos bajos, punto por punto. ¿Ok? Todo alrededor del cuello. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, así. Y vean, ya se está levantando solito el cuello. Esto lo voy a esconder con la aguja. Ya les enseñé, primero clavo. Así, así y así. Y luego ensarto. Espérenme, me quito esta pelucita.
y jalo. ¿Ok? Y entonces tejemos punto por toda la orilla y regreso. ¿Ok? Punto por punto. En la segunda vuelta giro la capa y voy a tejer una cadena y tejo un punto, 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Y se va a hacer como más amplio el cuello. Vean. Ya se está haciendo más amplio. ¿Sí? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a subir con una cadena y voy a tejer punto por punto. Lo tejemos y regresamos. Punto por punto. No hay pierde. Y vean, ya se ve el cuellito. ¿Ok? Vean. Nada más necesito ver si con esta altura está bien o necesitamos otra vuelta más. Pero ya casi queda la capa. ¿Ok? Tejo punto por punto y regreso. Vean, ya quedó bonita con la tercera vuelta. Entonces vamos a rematar. ¿Ok? Remato. Y ya quedó con la tercera vuelta. Porque con la cuarta vuelta se hubiera visto exagerado. Pero vean. Y se detiene solita la capa. Entonces, ahora vamos a hacer el cinturón. El cinturón sí va a ser un poquito más largo. Voy a hacer, dejen ver cómo es. Ok. Voy a tejer una cadena de 30, espérenme. Creo que son 30 cadenas para que rodee la cintura. Las voy a tejer fuera de cámara para que no ocupe mucho espacio el video. Porque todavía no sé hacer el efecto de ese de que tejen rápido. Ese no lo sé hacer. Entonces, ok. La voy a hacer fuera de cámara. Una cadena de 30 cadenas, valga la redundancia. Y voy a ver si puede rodear todo esto. ¿Ok? Aunque podemos hacer, ¿saben qué? Una cadena de 90 cadenas. ¿Por qué? Para que lo rodee 3 veces la cintura y quede bonita como viene en la foto del personaje. Es que yo estoy viendo una foto de del personaje como que está fuera de la grabación y de ahí estoy sacando el traje. Entonces está muy bien la foto y se ve muy bien a detalle todo el traje. ¿Sí? Entonces ya estoy escondiendo todas estas tiritas. Entonces, hacemos una cadena de 90 cadenas. Yo sé que se ve larga, pero vamos a confiar en que nos alcance para las 3 vueltas. Si yo los hago y veo que no alcanza, yo pongo en el video el número de cadenas que van a hacer en realidad. Pero las dejo en color negro y regreso. ¿Ok? Vean. Ok, hice las 90 cadenas y vamos a hacer esto. ¿Ven donde puse el marcador? Ahí va la cinta. Y vean. Voy a rodear la cintura. Y entonces, vean, aquí voy a hacer como que
atora aquí y voy a jalar hasta acá. Y aquí lo voy a hacer que atore el cincho. Así. Y vean, ya quedó. ¿Ok? Entonces, ya quedó de este lado. Ya quedó la capita. ¿Qué nos falta? La barba. A ver, la barba y la greñita. Ok. Vamos a hacer el cabello. Estoy pensando si hacer la base normal y de la base hacemos los cairelitos que van hacia un lado y vamos a bordarle las canas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la base del cabello oscuro. Entonces es cabello negro, según yo. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena tejeré 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Y nos va a dar un total de 6 aumentos y son 12 puntos en total. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, voy a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Sí, a ver, 2, 4, 6, 7, sí, 42 puntos. En la vuelta anterior fueron 36 y ahora son 42. 2, 4, 5 y el aumento. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos. 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Voy a hacer esto.
A ver. Aquí marco. Y entonces en la vuelta 9 a la 16, punto por punto. Ok, miren, ya terminé hasta la vuelta 16. Y vamos a medir. Va apretadito. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya está agarrando forma. Déjenme ver la foto. Y aquí tiende a hacer un cairelito para acá. Entonces vamos a hacer esto. Voy a marcar donde es la de al lado. En la línea de lado. Ok, más o menos. Y voy a marcar hasta dónde. Ah, no, las canas, perdónenme. Ahí está. Ahí está. Las canas van aquí. Va una aquí. Y la otra va acá. ¿Ok? Entonces, de aquí a acá va para acá. Y aquí van las canitas. Las canitas las vamos a coser. Nada más. Pero estoy viendo que... Ahí está. Ahí. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer el flequito. Voy a hacer una orejita, como les enseñé, una cadena. Y jalo sin soltar las puntas. Ya quedó. Entonces, aquí voy a montar en donde está la marca. Ahí está. Quito la marca. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas más una. Y entonces hago a partir de la segunda cadena puntos bajos. Y hago 10 puntos bajos. ¿Ok? Ahí. A ver si me sale la idea que tengo. Entonces, aquí voy en el último punto, que es el 10º. Y aquí, en el punto de al lado, hago un punto bajo. Y vean si sale. Entonces hago otras 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 9 puntos bajos. ¿Sí? Ahí voy. Voy a hacer como 3 pelitos. Dirían en mi pueblo, 3 greñitas. O sea, mi pueblo México, ¿no? O sea, así decimos. 3 greñitas, para 3 greñitas. Ok, me voy al siguiente. Y hago esto. Un punto bajo. Luego otra vez hago 9 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hago a partir de la segunda cadena 8 puntos bajos. A ver. Sale. Ahí está. Muy bien. Así. Y remato con un punto deslizado. Nada más voy a hacer 3 greñitas para que no se vea así como muy saturado. Y vean. Esto va hacia acá. Déjenlo pongo.
Ahí está. Y entonces va hacia así. Y lo vamos a coser, ¿sí? Así. O a pegar. Vean. ¿A poco no quedó bien? Entonces vamos a agarrar estambre blanco y lo vamos a coser. Y lo voy a coser en las tiritas que marqué. Hago el nudo. Ok, quité la capuchita para poder coser. Entonces, aquí donde está la marca, va a ir un poquito sesgada. Espérenme, déjenme ver la foto. Ok, va a ir un poquito sesgada. Entonces, clavo desde abajo y voy a hacer esto. Más o menos así, como si fueran destellos. Así. No necesariamente tienen que estar juntas, sino que se vean así como tupiditas. Vean. Hasta aquí. Y hago lo mismo del otro lado. ¿Sí? Clavo. Y aquí dejo estambre. De todas maneras, si quieren lo rematamos. Porque como lo voy a pegar, no va a haber problema alguno. Ahí está. Entonces, corto. Quito la marca. Y vean. Ok, entonces vámonos del otro lado. Voy a hacer el nudo. Pero espérenme, porque siempre la riego aquí. Tengo que ver hacia dónde va. Ok, va hacia acá. Va hacia acá. Entonces, clavo donde está la marca. Ay. Bueno, voy a marcar un poquito abajito. Ahí está. Ahí. Y va hacia acá. Ok. Este lado es el que siempre me cuesta. Ahí está. Así. Un poquito más tupida. No se preocupen si no quedan de la misma distancia, porque son canas, o sea, realmente son de diferente tamaño. Y vean, creo que ya quedó. ¿Sí? Me falta una más. Aquí y acá. Y entonces, rematamos. Y otra vez, corto. Quito la marca y lo pego. Lo voy a pegar. Bueno, esto queda adentro. Quito la capa y vean. Esto va adentro. Y entonces agarro el silicón líquido y me voy por toda la orilla. Ahí. Lo jalo bien. Así. Y me voy a la parte de atrás. Lo hago y regreso.
Ok, aquí. Voy a pegar en cada puntita. Así. Así. Y así. Ahí está. Y voy a hacer esto. Ay, 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 ay. Era lo que no quería. Ahí está. Bueno, ustedes sí lo hacen con más cuidado que yo. Ah, ahí está. Entonces, ya quedó el flequito. Espérenme. Ahí está. Disculpen, ese es el ruido de mi perrita, que quién sabe quién le está ladrando. Voy a poner los ojos. Espérenme, que antes de los ojos es la barba. Se me estaba olvidando la barba. Vamos a hacer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo voy a cerrar el círculo. ¿Ok? Vamos a medir. Sí. Ok. Y vamos a hacer esto. Subo, cierro en forma de círculo. Así, miren. Creo que me brinqué ese paso. Agarro la cadenita y me voy a la primera cadena y hago un punto deslizado. Luego hago una cadena y ahí mismo empiezo un punto bajo. Voy a hacer 10 puntos bajos. ¿Ok? Punto por punto. Este va a ser fácil. Y ahí está. ¿Ok? Así. 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. Pueden hacer las modificaciones que gusten, ¿eh? Eso sí es al gusto. O sea, yo les doy la base y si dices, ay, no, yo la sé hacer mejor, no hay problema. A mí no me enoja eso. Me gusta más porque pues es su creatividad. Es la firma de ustedes en el muñeco. Entonces, yo les enseño más o menos a cómo empezarlo y ya ustedes van haciendo sus cambios. O igual y lo quieren más detallado, no sé. Eso también es muy respetable. Entonces, vean. Ay, es que se me llenó el silicón. Corto. Y voy a pegar. Pero ahora sí busco los ojitos. Ok, miren, yo tenía un botoncito dorado. Entonces se lo voy a colgar. ¿Sale? Va así. Ay, espérenme. Y le hago un nudito aquí en el cuello. Ahí está. Y corto. Yo me ingenio con lo que tengo, ¿eh? Así que, vean. Ahí está. Luego, los ojitos. Otra vez. Es que los pongo al último. Y la verdad, creo que los pongo a la misma altura. Espérenme. Son 30 y... Espérenme. Es la vuelta 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Entre la 46 y la 47 van los ojos. ¿Ok? Ya si me preguntan, ya sé que al final lo estoy diciendo porque es que yo las entiendo. Ustedes usan de seguridad.
Y yo como no uso de seguridad. Ay, espérame, ahí está. Yo los pongo siempre al último, entonces sí me cuesta mucho decirles en qué vuelta fue. Ahí está. A ver. Entonces, espero tantito. Entre la 46 y la 47, ¿verdad? Ahora, nos falta la naricita. La naricita la voy a poner después de poner la barba. ¿Ok? Ahí está. Ah, no, ¿saben qué? Hago primero la nariz. Y la nariz la voy a hacer con otro estambre que es la abuelita. Tengo abuelita, pero como es otro tono de color carne, me conviene más para que se distinga la naricita. Ya me conocen. Hago un nudo y hago esto. Entre los dos ojitos siempre pongo 2, 4, 5 puntos bajos, ¿ok? Y la nariz me queda como de 3 puntitos bajos. Dejo uno y uno de este lado. Hago 2 vueltas así, 2 giros así, y luego lo relleno de arriba hacia abajo. Eso también es muy peculiar para ustedes. O sea, bueno, más bien, lo pueden hacer como ustedes gusten. Eso no sería ningún problema. Es su toque. Y entonces, ahí está. Hasta que rellenen todas las 2 hileritas que hice, remato y vean, lo mando a otro lado. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Y ahora voy a pegar la barba. Con silicón líquido. Y debajo de la nariz empiezo. Y vean, ahí está. Yo lo veo el cabello oscuro, pero si ustedes lo ven castaño oscuro, también es válido. Ahora sí que, dependiendo cómo lo vean ustedes. Y ya casi queda. Me faltan las cejas. Ay, siempre, no les digo, siempre se me olvidan las cejas. Si quieren le podemos poner pestañas, pero la verdad a mí no me gusta cuando son varones. Entonces, ahí sí al gusto. Les digo que pueden hacer modificaciones. Yo, la verdad, vean, la ceja la hago a una hilera después del ojo. Y me voy al otro lado. Vean. Y es aquí. Y me voy a otro lado. Lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ahí está. Ok, vean, ya me quedó el Doctor Strange. Espero que les haya gustado, que compartan y se suscriban a mi canal. El muñeco quedó como de 23 centímetros de alto. Y vean, tienen los detalles. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.